Hola, en esta ocasión voy a estar revisando el final de análisis 1 de la fecha de octubre. Esta es mi resolución, que es casi la misma que subieron al campus después de dar las notas. Que por cierto, todo esto está bien. Entonces, comencemos. El primer ejercicio nos dice, sean U y B dos vectores, este de acá, que tiene una A en este lugar, y este otro, que es un vector dado. Nos dice para qué valor de A, el vector que es el producto cruz entre estos dos, es paralelo a 1, menos 1, 1. Así que acá hay varias cosas. En primer lugar tenemos dos vectores. Vamos a tener que hacer un producto cruz entre estos dos vectores. Recordemos que cuando tenemos dos vectores, el producto cruz va a ser perpendicular al plano que ellos dos generan. Si estos dos vectores están así o así, siempre van a estar como los tres de esta forma, o al revés, ¿no? El vector mirando para el otro lado. El vector perpendicular al plano. Y quiero que este vector perpendicular al plano, que forman estos dos, sea paralelo a este otro. Quiero que sea paralelo a este de acá. Entonces, vectores paralelos, yo hasta este final no había visto nada, lo cual me hizo entrar en desesperación en la resolución, y al leer el segundo ejercicio, y que también usaba vectores paralelos, casi me la corto, pero resulta que no es tan complicado como parece. ¿Por qué? Porque cuando tenemos, ¿qué son dos vectores paralelos? Uno pensaría en el espacio que dos vectores paralelos son algo así, ¿no? Tengo un vector y tengo otro, me gustaría tener otro vector acá. Bien, tengo otro vector. Tengo un vector y tengo otro, y bueno, son paralelos si están así, y así no son paralelos, ¿sí? Podrían estar uno arriba del otro, podrían estar así, pero resulta que los vectores dados de esta forma, como nos dan acá, 5, 5, 0, 1, menos 1, 1, son siempre vectores que parten del origen. Siempre parten del 0, 0, no están corridos en el espacio. No voy a tener nunca dos vectores así, dados de esta manera como están acá. ¿Sí? Así que dos vectores paralelos, dados como están acá, como son vectores que parten desde el origen, son vectores que están así. Y para que sean paralelos dos vectores que están así, o uno es más largo que el otro, o son iguales, o son más chiquitos. Pero siempre esas son las tres posibilidades. O sea, son un vector, para que sea paralelo a otro, que parten del origen, tienen que ser proporcionales. ¿Sí? O sea que un vector va a ser el vector, por ejemplo, si quiero que este producto cruz sea paralelo a este otro, digamos que este es el vector del producto cruz y este es el 1, menos 1, 1, y quiero que sean paralelos, voy a querer que este sea alfa por este otro, ¿sí? Donde alfa es un número real. O sea, cualquier valor real, cualquier vector proporcional a este de acá va a ser paralelo. ¿Sí? Para que un vector sea paralelo, eso es lo que busco. Entonces, ¿cómo comienzo? Bueno, lo que uno buscaría al principio de todo es decir, calculemos primero el producto cruz. Así tengo el vector perpendicular a estos dos, que es el que quiero hacer que sea, o sea, este de acá es el producto cruz, y quiero que este sea paralelo al 1, menos 1, 1. Y para eso lo calculo. Si uso directamente la heurística esta que tengo para calcular, que es i por 2 por 0 menos este otro. Después para la columna, recordemos que siempre acá voy a tener un signo menos adelante, súper importante eso, nunca olvidarlo, y multiplico este por este menos este por este, y lo mismo para acá, hago este por este menos este por este, calculo todo y bueno, tengo este vector que es menos 5a, 5a y 5, ¿sí? Que es este de acá, que aparece como si fuera perpendicular al plano que estos dos generan, ¿sí? Y por ende perpendicular también a cada uno de los vectores. Ahora, quiero que esto y el 1 menos 1, 1 sean paralelos. Y lo único que basta para hacer, por la explicación que acabo de dar recién, de que parten los dos desde el origen, decirme que sean paralelos, es decirme, dame el vector proporcional a 1 menos 1, 1. O sea, quiero que este vector de acá sea proporcional al 1 menos 1, 1. Entonces, ¿qué escribo? Escribo esto acá, que va a ser alfa por este vector que encontré, que es el producto cruz, va a ser igual al 1 menos 1, 1. ¿Sí? Hubiera sido lo mismo si ponía el alfa del otro lado. Si poner alfa acá y acá no poner nada, era lo mismo. O sea, que sea proporcional porque este es real, ¿no? Esto es real, distinto de 0. Y cuando armo el sistema de ecuaciones, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, hago la distributiva para cada uno de los elementos y los igualo a cada uno de estos elementitos que están acá. Entonces tengo alfa por menos 5a, va a ser el primero, después voy a tener 5a por alfa, va a ser el segundo, y 5 por alfa va a ser el tercer término, y acá voy a tener 1 menos 1, 1, 1 menos 1, 1. Ahora, una vez que armo este sistemita de ecuaciones, yo lo que voy a querer calcular es el a, que es el que estoy buscando, ¿sí? Es la pregunta que me dicen es ¿para qué valores de a? Bueno, el valor de a, en este caso, va a estar determinado por este sistema de ecuaciones, y lo que veo primero es que esta fila de acá y esta de acá son la misma, nada más que tienen
este tiene menos de un lado y este tiene menos del otro, así que no nos dice nada. Tener dos, ¿sí? Solamente con uno, no sé, voy a elegir este y listo. Y ahora podría armar el sistema así, eso es lo que quiero decir. Y por otro lado tengo esta otra fila que ya casi me da el valor de alfa. Si me dice 5 alfa igual 1, bueno, entonces alfa va a ser igual a un quinto. Y teniendo alfa igual a un quinto, lo reemplazo acá, resulta que este es 5, así que me va a quedar un 1 de este lado, me va a quedar a es igual a menos 1. Así que teniendo a igual a menos 1, ya está, es lo que buscaba. No apareció un módulo, no aparecieron cuadrados, no apareció nada que me diga que a pueden ser varias otras soluciones. No existen otras soluciones, la única solución es con a igual a menos 1. Así que volviendo al enunciado, dice para qué valor de a, no dice para qué valores, dice para qué valor de a el vector este es paralelo. Bueno, el valor de a para el cual es paralelo es menos 1. Y después uno podría verificar que eso vale reemplazando a por menos 1 acá y me queda menos 5, 5, 5. Y si hago alfa, que es un quinto, divido todo por 5 y me queda menos 1, 1, 1. ¿Hice bien? ¿Dije bien? No, porque a era menos 1, perdón. Acá es menos 1, me cambia los signos y después divido todo por 5 y ahí es cuando me queda igual a esto, ¿sí? O sea, lo único que hice acá fue verificar que esté bien lo que haya resuelto. Así que por lo tanto, esto se ve medio borroso, pero porque la foto está mal. Por lo tanto, la que cumple lo pedido es a igual a menos 1. Bien, ese es el ejercicio 1. Una vez que está eso sabido, es bastante sencillo. Y pasando al segundo, nos va a servir lo que hicimos en el ejercicio 1. Dice, determinar los puntos de la superficie S de esta ecuación. X cuadrado más 2y cuadrado más 3z cuadrado igual a 75. Y esto acá es un elipsoide. ¿Cómo lo sé? Porque tiene cuadrado, cuadrado, cuadrado y además están todos sumando y estoy igualando a un 75, o sea, eso tiene forma de un elipsoide. Si no tuviera el 2 y el 3 sería una esfera, pero como tiene un múltiplo delante, entonces es un elipsoide. Y nos dice, determinar los puntos de esta superficie, o sea, puntos de este elipsoide en los cuales el plano tangente, o sea, para cada uno de los puntos de este elipsoide, no tengo un elipsoide acá, pero tengo este elipsoide en el aire, voy a tener un plano, pero quiero que el plano tangente a ese sea perpendicular a la recta de ecuaciones paramétricas, bla bla bla. ¿Sí? O sea, nos dan esta recta que es x igual 1 más 2t, y igual 3 más 8t, y z igual 2 menos 6t. Ahora, cuando nos dan una recta de esta forma, uno puede pasarla a la otra forma de una manera sencilla, que es, lo escribe y después ve cómo se vuelve a la forma en que usualmente vemos, que no me acuerdo el nombre ahora, pero la forma en que usualmente vemos las rectas, que es un punto t por el vector director, y lo que voy a querer es que esta recta que está acá sea perpendicular al plano tangente a ese. Entonces voy a ir directamente, voy a dejar esto por acá, y voy a ir directamente, antes de empezar con la resolución, al dibujito. Imaginemos que este es el elipsoide S, y quiero los puntos tales que yo tengo un elipsoide, tengo un punto, tengo un plano tangente, que es este de acá. Esto de acá es mi plano tangente a este punto de acá. Y quiero los puntos tales que la recta que me dan, que la voy a imaginar como si fuera esta recta que está acá, sea perpendicular a este plano. Si uno diría, ¡guau! Pero pará, porque esta recta acá me la están dando y no está en el origen. O sea, esta recta que pasa no es esta otra. Si tengo esta recta que pasa por acá, que se corre, ¿y cómo me fijo? Si es perpendicular al plano, es un quilombo. Bueno, no es tan así. Porque cuando tenemos una recta, digamos que tengo la recta que es x0 y 0, z0. ¿Sí? Que esto es un punto por el que pasa, por ejemplo es este de acá. ¿Sí? En este caso sería este. Y después tengo más t por, voy a decir b1, b2, b3. Usualmente vemos las rectas de esta forma. ¿Sí? Tenemos las rectas que son un punto, y después tenemos un t que está en R por este vector. Y a este vector se lo llama vector director. Y por algo se lo llama vector director, porque es el que marca la dirección de esta recta. Si es el vector que yo al pararme acá, es un vector que hace así, pic, y apunta para allá. O al revés, ¿sí? Apunta para allá. En este caso no sabemos, no importa, para este dibujito que yo hice, ¿no? No importa, lo que importa es que el vector director marca la dirección hacia donde debería dibujar la recta. ¿Sí? Ahora, si yo esto de acá no lo tengo, si yo saco el punto del cual parte la recta, y solamente tengo t por este vector director,
lo que voy a tener es una recta que pasa por el origen. O sea, voy a tener la misma recta nada más que corrida en el origen, ¿sí? Y si además este t no lo pongo, lo que voy a tener es, voy a sacar el t, si solamente tengo este vector director, lo que voy a tener es este vector director pero en el origen, ¿sí? Lo único que hice fue dibujar el vector director en el origen. Y ahora eso me puede servir más adelante. Lo voy a dejar ahí y voy a empezar con el ejercicio. Lo que voy a hacer primero es reescribir esta superficie, este elipsoide que me daban como esto que está acá, igual a 75, lo voy a escribir como una superficie de nivel. Entonces lo voy a escribir como los puntos tales que x y z estén en R cubo, tales que esta f, que es la que escribo acá abajo, así que yo la defino, esto no me lo dan, yo defino esta f, digo, tales que esta f es igual a 75. Básicamente una superficie de nivel es como una curva de nivel. Recordemos que las curvas de niveles eran, por ejemplo, si tenía si tengo, por ejemplo, algo así, R3, las curvas de nivel de esto van a ser como las sombras que se generan sobre el plano, o si paso planos por acá y voy cortando este paraboloide, voy haciendo fetas, y todas estas elipses que me van resultando de hacer esas fetas, las voy como proyectando en el plano XY, como en el plano del piso. Y esas son las curvas de nivel. O sea, básicamente lo que hago es reducir la dimensionalidad de 3 dimensiones a 2 dimensiones. Ahora, en este caso, que sea una superficie de nivel es como mover todo una dimensión más arriba. Voy a tener esta f, donde esta f acá es una f que va de R3 a R. O sea que si tuviera que dibujar a f grande, a esta f que yo defino, necesitaría 4 dimensiones, no lo podría dibujar. A menos que use un video o algo así, pero digamos que no lo puedo dibujar. Pero lo que sí puedo decir es que para un valor particular de x y z voy a tener 75 como resultado. Entonces acá, en vez de tener todo R, voy a llegar a 75. Esto, lo que estoy escribiendo, si me ve un matemático seguramente me corte las manos, pero lo que quiero decir es que estoy pasando de la superficie que tenía, que era una elipse, que es en R3, a una función que ahora va a estar, que va a ir de R3 a R, o sea, voy a tener algo que va a estar en R4, si lo quisiera visualizar como un gráfico, pero no necesito visualizar todo el gráfico, solamente necesito la superficie de nivel tal que valga esto acá, que sea igual a 75. Entonces, digo, esta f de x y z es igual a 75, listo, eso es lo mismo que decir que tengo un elipsoide donde esto es igual a 75. ¿Y por qué querría tener yo una superficie de nivel? ¿Por qué me tomé el trabajo de pasar de la ecuación que me dan a una superficie de nivel? Porque el gradiente de una superficie de nivel es perpendicular al plano tangente en cada uno de los puntos. Entonces, si yo tengo mi elipse acá, mi elipsoide, perdón, estoy en R3, ¿no? Estoy así en R3, pensemos que esto es así, en R3, y ahora quiero ver el gradiente en este punto, o sea, mejor elegimos un punto, elijo este punto. Lo que yo puedo decir de este punto es que el gradiente en este punto, el gradiente de la superficie de nivel, va a ser perpendicular, el gradiente es este de acá. El gradiente va a ser perpendicular al plano tangente a este puntito, ¿sí? Entonces con eso ya tengo lo que quería armar abajo. Yo abajo quería armar, o sea, lo que me pedían en el ejercicio, volvamos al ejercicio, nos decía, los puntos de la superficie de esta ecuación en los que el plano tangente es perpendicular a la recta de ecuaciones paramétricas, bla bla bla. O sea, no nos dicen, buscate un vector que sea perpendicular. Lo que nos dicen es, buscate un punto de este elipsoide, tal es que el plano tangente sea perpendicular a esta recta. Y nos da la recta. Entonces yo a partir de la recta tengo que encontrar planos tangentes, y a partir de estos planos tangentes tengo que encontrar el punto. O es casi lo mismo encontrar el punto que el plano tangente, sale al mismo tiempo. Y acá vamos a usar algo parecido a lo que usamos en el ejercicio 1, que si tengo dos vectores que están en el 0, 0 y tienen la misma dirección, entonces son paralelos. Y son paralelos si son proporcionales uno del otro, si son múltiplos uno del otro. Bien, volviendo, tengo el gradiente y digo, ahora lo que voy a decir es dar como una justificación teórica de por qué el gradiente va a ser perpendicular a la superficie de nivel en cada punto, y eso va a ser porque el gradiente es distinto de 0 y además sobre la superficie
y además es C1, entonces vale el teorema de la función implícita. Y como vale el teorema de la función implícita, va a existir algún despeje. Recordemos que el teorema de la función implícita era el que nos decía que existía un despeje tal que, si yo tenía una función que es esta, por ejemplo, x y z, puedo despejar, por ejemplo, la z en función de todas las otras, y después escribir esto como f de x, y acá, no sé, una phi de x, y. ¿Sí? Esto era el teorema de la función implícita, que existía un despeje, el despeje era este. ¿Sí? Como existía un despeje, puedo justificar que existe entonces este vector para cada uno de los puntos. Y es lo que hago acá. Digo que el vector es igual a 0, si solo si cada componente es 0, pero si cada componente es 0, entonces estaría teniendo una esfera que pasa por el 0 y eso no sucede, ¿sí? Porque el elipsoide está centrado en el 0. Entonces nunca sucede que el gradiente sea 0, así que por ahí estoy re bien. Y por otro lado digo que como f es un polinomio, porque lo es, f acá, esta f es un polinomio de grado 2, con 3 variables, pero bueno, es un polinomio igual, y los polinomios son C infinitos, o sea que tienen derivadas parciales que son continuas siempre. Cualquier derivada parcial de grado 1, 2, 3, 4, la que se me ocurra, siempre son continuas. Entonces, en particular es C1, en realidad yo podría decir S infinito, por lo tanto, pero en particular es C1, pero digo solamente eso, y como siempre existe la derivada parcial de f distinta a 0, alguna, siempre se cumplen las condiciones del teorema de la función implícita, y esto me asegura que el gradiente es siempre perpendicular a esta superficie S, a esta superficie de nivel, para cada punto de S, ¿sí? Para cada punto, o sea, para todos los puntos de la superficie, siempre voy a tener que el gradiente es perpendicular. Y acá lo que puse acá es este gradiente es perpendicular al plano tangente a S en cada punto de S, ¿sí? Porque si quiero ser un poquito más estricto con lo que estoy diciendo, ¿qué es decir que un vector es perpendicular a una superficie? No sé. Pero si digo que el vector es perpendicular al plano tangente en la superficie, esa es otra cosa distinta, que sería la forma correcta de decirla. Bien. Entonces con eso ya tengo una forma de decir, bueno, tengo para cada punto de la superficie, puedo armar un gradiente de f, y este gradiente va a ser perpendicular a la superficie. Y ahora lo que voy a buscar es, ups, ¿qué pasó? Ahí va. Voy a buscar que el gradiente sea paralelo a la recta que nos dan. Si yo encuentro... O sea, yo lo que hice con este gradiente, yo lo que encontré es un gradiente genérico, ¿sí? O sea, para cada punto de la superficie tengo un gradiente. Me das un puntito, pimba, te digo cuál es el vector, pimba, cuál es el vector perpendicular a el plano tangente a este punto, ¿sí? Para cada punto que vos me des, yo te lo encuentro y sé que existe para todos los puntos de la superficie, porque el teorema de la función implícita así me lo dice. Pero yo no quiero todos estos, no me interesan todos estos. A mí me interesa solamente los que esta recta sea a su vez, esta recta me la voy a dibujar acá, si esta recta fuera esta, tendría que ser perpendicular a este plano. Y ahí voy a usar la idea de que la recta, si la escribo en su forma que tengo un punto y tengo un vector director, si el vector director lo voy a poner acá, si este vector director lo traslado acá y digo que este vector acá es perpendicular a este plano, entonces ya está, gané. Porque tengo la recta que pasa va a ser perpendicular al plano, porque su vector director es perpendicular al plano. No importa si la recta pasa acá, si la recta pasa por acá. Uy, esto se supone que era paralela. Para acá, si pasa por acá. Si no importa, pensemos que el plano es infinito, el plano cubre todo y la recta va a pasar, va a cortar al plano en algún punto. Y quiero que cuando lo corte, ese corte sea perpendicular al plano. Bien, y es lo que voy a hacer ahora. Así que lo que hago, primero voy a reescribir la recta, a mí me la dieron en esta forma, horrible forma de darme una recta, pero bueno, la escribo así, y si la escribo así puedo quedarme con estos tres, y estos de acá, y eso lo escribo así, ¿sí? Y esto acá es el vector director, que es justamente lo que decía antes, que me da la dirección en el que se desplaza la recta, y que es el que tengo acá, y además tengo el gradiente, y si yo veo que la recta es fija, y la recta siempre fue fija, no la puedo mover, es un número que me dan, pero el gradiente tengo infinitos alrededor. Para cada punto de S voy a tener un valor de gradiente distinto. Y este vector, porque el gradiente también es un vector, voy a querer que sea paralelo a este otro vector, ¿sí? Al vector director de la recta. Así que a por ellos, lo que tengo que hacer es ver que este vector de acá y este de acá sean paralelos.
Y para que sean paralelos, uso lo mismo que usé en el ejercicio 1. Es decir, que un vector es alfa por el otro vector. Fin, listo. Nada más que alfa distinto de 0, solamente para sacar ese caso que es claramente no me aporta nada, porque si alfa es igual a 0, no va a funcionar nunca, pero me sirve saber que alfa es igual a 0, por ejemplo acá, porque quiero dividir por alfa. Resuelvo el sistema, resuelvo, pim, llego a que alfa tiene que ser, el módulo de alfa tiene que ser igual a 2/5, y acá ya nos da como la pista de que hay dos, o el indicio que hay dos alfas posibles. Uno va a ser 2/5 y otro va a ser menos 2/5. Bueno, si alfa es 2/5, resuelvo x y z y me da este punto y este punto. Son puntos de la superficie donde vale que los dos vectores son paralelos, que la recta es paralela, y el otro es menos 2. Usando menos me queda este punto y este punto, o sea, son los mismos puntos pero con signo cambiado. Básicamente lo que hice, volviendo al dibujito, es encontré un punto tal que el vector es paralelo al vector director de la recta, y otro punto que está exactamente del otro lado. Imaginemos que esto es negativo con todos los signos cambiados, y también va a ser paralelo a, capaz estaría de este lado, pero no sé, vamos a hacerlo acá, también sería así, y es paralelo al vector director, si nada más que acá con un alfa negativo. O sea, si multiplico este vector que está acá, lo multiplico por, no sé, menos 1, lo voy a tener apuntando para allá, y bueno, estos dos vectores van a ser iguales. Así que tengo estos dos puntos, que son los dos puntos de la superficie que hacen que sean paralelos, y para verificar puedo enchufar estos puntos en la función que yo tenía antes, que era la de la esfera, ¿sí? La que hice como si fuera mi superficie de nivel. Está acá, ¿sí? Si yo enchufo acá los dos puntos, debería obtener que son iguales a 75. Y es lo que hago y es lo que sucede. Los dos puntos son iguales a 75 y bueno, listo. Esta verificación no hace falta, así es rechota, pero bueno, la hice porque, no sé, quería verificar. Ejercicio 3. Cambiamos un poco de tema, nos dice hallar el máximo de la función f de x y z, nos dan un plano, sobre la esfera de ecuación x cuadrado y cuadrado z cuadrado. Es una esfera centrada esta en el 0, 0, 0, con radio raíz de 7 medios, y decir en qué punto o punto se alcanza este máximo de la función. Lo que nos están dando acá es este plano, y el plano se va a mover solo en los puntos de la esfera. Y ahí uno debería pensar, bueno, tengo un plano, quiero un máximo de un plano, pero está restringido a estos puntos de la esfera, y una esfera es cerrada y acotada, entonces es compacta, así que tiene máximo y mínimo absoluto en esos puntos. Así que este plano va a tener máximo y mínimo absoluto, que es lo que voy a estar buscando, y puedo hacer dos cosas. Podría estar de alguna forma componiendo una función con la otra, o sea, decir que, no sé, si pudiera despejar, por ejemplo, el x cuadrado acá, meterlo adentro de la función y de esa forma encontrar el máximo, o la otra forma que tengo es usar multiplicadores de Lagrange, que parece ser como la opción indicada en este lado. Y es justamente lo que hice. Bien, acá menciono lo que dije antes, de que es compacto, y además voy a llamar g de x y z a la esfera, sin poner el numerito, y voy a llamar f de x y z al plano, que es 2x menos 3y más z. Ahora, como f y g son polinomios, son diferenciables, y además el gradiente de g, que es este, es igual a 0 si solo si x y z son iguales a 0, pero el 0 no pertenece a la esfera, entonces el gradiente siempre es distinto de 0, y entonces puedo usar multiplicadores de Lagrange, y lo hago. Escribo el gradiente de uno, va a ser el gradiente del otro por lambda, y después escribo g de x y z igual a 7 medios, que es el dato, la restricción que nos dan sobre las variables. Así que en primer lugar calculo el gradiente de f, lo pongo acá, pim, listo, y a partir de eso puedo armar el sistemita. ¿Sí? Armé el sistemita, y armando el sistemita, bueno, hay que empezar a despejar. Puede parecer medio terrible esto, pero puedo empezar suponiendo que lambda va a ser distinto de 0, y divido todo por lambda de este lado, así despejo x y z, y divido todo por lambda, y después reemplazo en esta ecuación de acá, ¿sí? Que es lo que hice. Después resuelvo, pim pum pam,
obtuve un par de lambdas, lambda igual 1, lambda igual a menos 1. Con lambda igual 1 obtengo estos valores, 1, menos 3 medios y 1 medio. Con lambda igual menos 1 obtengo los mismos valores pero con signo opuesto. Y después, a no olvidarse de que arranqué con lambda igual a 0, perdón, lambda distinto de 0. Bueno, tengo que ver qué pasa si lambda es igual a 0. Pero acá resulta que es un absurdo, llega un absurdo, no pasa 1. Así que buenísimo. Y los únicos candidatos que obtuve son estos dos. Son este punto de acá y este otro punto de acá con signos contrarios. Y ya está, el ejercicio es eso. O sea, no hay como en otros casos donde tenía que analizar, no sé, 4, 5, 6 puntos. Acá tengo solamente dos candidatos. Y lo único que tengo que hacer ahora es evaluar el plano. Simplemente el plano en estos dos puntos. En este punto y en este otro punto. Que, por cierto, estos puntos sabemos que están sobre la esfera. Ahora, uno de los puntos, cuando lo evalúo en el plano, me va a dar 7 y el otro me va a dar menos 7. Así que este va a ser máximo absoluto, este va a ser mínimo absoluto y listo, termino el ejercicio. ¿Sí? Una vez que evalúo, ya puedo decir eso. ¿Por qué? Por todo lo que dije antes. Por último, nos dan esta integral triple. Nos dice, calculame esta integral, que es r integral triple x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y acá uno diría, ¡guau! ¡Pará! X cuadrado y cuadrado z cuadrado, coordenadas esféricas. Bueno, no sé. Pero cuando vamos a ver r, lo que vemos es que no es tan así. Porque cuando vemos dónde es la región de integración, tenemos acá un x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 2, y tenemos un z que se mueve linealmente entre menos 2 y 3. Y ahí ya no estoy tan seguro de que se pueda usar coordenadas esféricas así de una, porque yo para coordenadas esféricas tengo reemplazos que me sirven cuando tengo x cuadrado y cuadrado z cuadrado en todo momento, pero si tengo cosas por separado como acá, se suele como enroscar todo, ¿no? Porque no voy a poder despejar como yo querría. Yo acá puedo decir que esto, si estoy en esféricas, esto es igual a r cuadrado, pero después acá, ¿qué hago? O sea, ¿cómo reemplazo acá esto? Bueno, lo que puedo hacer es decir, bueno, no voy a usar esféricas, voy a ir un pasito anterior, voy a usar coordenadas polares, o cilíndricas, perdón, que son coordenadas polares en R3, y con coordenadas cilíndricas, acá ya puedo decir que esto va a ser igual a r cuadrado, acá puedo reemplazar z por el valor que después tome z cuando hago el cambio de coordenadas, y acá esto me va a quedar r cuadrado, y acá me va a quedar el valor que sea que quede. Y eso es lo que hago acá. Bien, entonces tengo x lo voy a reemplazar, armo el sistemita, esto siempre, yo siempre lo escribo, siempre, todas las veces, cada una de las veces que tengo que hacer algo de esto, siempre lo escribo. Parece una boludez, pero siempre lo escribo y digo, x va a ser igual a r coseno tita, y va a ser igual a r seno tita, z igual z, ¿sí? En este caso, como estoy en cilíndricas, no me cambia nada, la z va a ser una variable libre. Y ahora, libre nada, sí va a estar restringida, pero no va a ser algo con tita o r o algún ángulo raro. ¿Sí? Z sigue siendo z. Ahora, r se va a mover entre 0 y 2pi. ¿Por qué? Porque esto acá es una circunferencia de radio raíz de 2 y no tengo nada que me diga que me restrinja r para ningún lado. Así que listo. ¿Sí? O sea, si esto es una circunferencia, si dibujo esta r, podría dibujarlo, ¿no? O sea, lo puedo dibujar acá. Tengo x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 2. Entonces tengo x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 2. ¿Esto qué es? Una circunferencia en el plano xy. Estoy en R3, pero voy a dibujar solo el plano xy. Y esto va a ser menor o igual a raíz de 2. O sea que va a ser todo lo que está acá adentro. Y por eso uso raíz de 2 acá, ¿sí? Porque r se mueve entre 0 y raíz de 2. Y por otro lado, tengo que tita se mueve entre 0 y 2pi. No tengo restricciones para el ángulo, es toda la circunferencia. Y nada más con eso. Y por último tengo un z, pero el z va entre menos 2 y 3. Así que no tengo que cambiar nada ahí, ¿no? Tengo que dejarlo como está. Tengo z que va entre menos 2 y 3. Y ahora con esto que tengo acá, yo tengo algo muy lindo para empezar a integrar. Porque tengo x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, esto es lo que nos dan, y después ya puedo empezar a reemplazar y hacer el cambio de variables. Para hacer el cambio de variables empiezo, r se mueve entre 0 y 2pi, que es lo que tengo acá, por eso me gusta escribir todo así, una cosa como alineado, y después
solamente tengo que leer lo que hice para pasar de esto a la integral. Tengo de 0 a 2pi se mueve r, θ se mueve entre 0 y 2pi, y z se mueve entre menos 2 y 3. A veces capaz estos órdenes de las cosas conviene cambiarlos, pero por ahora los voy a escribir así y de última los cambio más adelante, no importa. Y después tengo que reemplazarlo de acá adentro. Bueno, esto acá sabemos que es igual a r cuadrado, y esto acá sigue siendo z cuadrado. Así que hago el reemplazo, digo r cuadrado, z cuadrado. Y a no olvidarse del jacobiano, ¿sí? Nunca olvidarse del jacobiano en el cambio de variables, que en este caso para cilíndricas es r. Así que tengo r por todo lo que tenía antes. Y ahora ya está. Puedo hacer distributiva y voy a tener r cubo más r por z cuadrado, y tengo una integral triple donde tengo que calcular eso. Y fin. Yo lo que voy a hacer en este caso es separar la integral, esta que escribí recién, en dos partes. Una que tenga r cubo y la otra que tenga r por z cuadrado. ¿Por qué hago esto? Porque yo sabía, estoy casi seguro que iba a hacer quilombo en las cuentas, porque pasa, ¿no? Uno está medio... Está en el examen, está taca, 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 qué sé yo. De repente se olvida un cubo, se olvida un cuadrado, resuelve la primera integral, se olvidó de pasar, qué sé yo, un quilombo. Entonces mejor lo que hago es, siempre que tengo una suma de integrales, por ejemplo como acá, la separo en dos partes. Separo el r cubo de un lado y el r por z cuadrado del otro, y resuelvo las dos integrales por separado, y por último junto los dos valores y listo. Uno diría, pero tenés que resolver dos integrales dos veces. Sí, no importa. La otra forma también tengo que hacer las mismas cuentas, nada más que las tengo que hacer todas juntas en una misma integral. Y es un choclo. Entonces empiezo con la 1. Bueno, la 1 es r cubo integrado en estas tres. Y vemos que no depende de θ y no depende de z. Así que ya directamente puedo hacer el r cubo, lo podría meter acá adelante y hacer como integrar 1 todo lo otro que está acá. Y es lo que hago. Me queda... La diferencia entre estos dos va a ser 5, que es esto que pongo acá. La diferencia entre estos dos va a ser 2pi, que es esto que pongo acá. Y por último me queda la integral entre 0 y 2pi de r, que sí es la que depende r cubo. Si no se entendió lo que hice acá, pueden hacer con un 1, pueden hacer la integral como hacen siempre y la hacen. Y van a ver qué da esto. Pero siempre, si yo tengo esta integral, que va entre 5, vamos a hacer entre 1 y 4, y lo que estoy integrando es 1, ¿esto cuánto vale? No tengo que hacer barrow acá. O sea, lo único que tengo que hacer es 4 menos 1. Y esto me queda 3. Ya está. Siempre va a ser la diferencia entre estos dos, cuando estoy integrando 1. Si hago barrow da eso, pero es justamente lo que estoy haciendo. Ahí hice lo mismo. Ahora, tengo acá, tengo r cubo. Y bueno, cuando hago r cubo, hago la primitiva, que es r cuadrado sobre 4. Y la tengo que hacer entre 0 y 2pi. Así que cuando me queda... Bueno, hago la cuenta, me da esto acá, me da 10pi, así que este 1 es 10pi. Y después paso a este otro, que es r por z cuadrado. Ups. Y para eso arranco de nuevo con un 2pi afuera, y después tengo r por z cuadrado, y tengo estas dos integrales, que son las que todavía depende lo que está acá. Y bueno, lo que voy a hacer es primero arrancar resolviendo la z, me queda z cubo sobre 3, el 3 lo saqué afuera, y... Acá hice la cuentita súper rápida, que es 3 al cubo menos 2 al cubo. Me queda 35. Esto lo hice con la calculadora, no se imaginen que estoy haciendo cuentas así. Solamente lo escribí para que quede anotado de que lo hice. Pero sí, verificar todo con la calculadora siempre. Siempre, siempre, siempre. Y bien, y ya está, ¿no? Tengo 35 dividido 3 por 2pi. Eso lo puedo sacar afuera. Y me queda la otra integral, que es r cuadrado sobre 2. Lo resuelvo, me queda 70 tercios de pi, y después solamente tengo que juntar las dos cosas. Y lo que puedo hacer es directamente sumar las dos partes que calculé, una era 10pi, 70 tercios de pi, hago la cuenta, me queda 100 tercios de pi, y fin, ¿sí? La solución es esta. Es esta acá, y listo, terminó el final. Así que como que lo más importante capaz en los primeros fue imaginarse visualmente qué es lo que nos piden, y tener capaz claras las nociones de qué es ser paralelo, qué es ser perpendicular, bueno, qué significa el producto cruz, acordarse las propiedades del producto cruz. Yo tengo un documento donde tengo como un resumen de varias de estas cosas, como no sé, que el producto cruz es también la superficie del paralelogramo que forman, o que bueno, estas cosas que aparecen, ¿no? O en coordenadas cilíndricas o esféricas, saber cómo hacer el cambio de variables, eso es muy importante. Saber también las hipótesis de los teoremas. Las hipótesis son como las condiciones que uno hace, que
que uno necesita para que funcionen. Si las hipótesis nos dicen, ok, si se cumple esto y esto y esto, entonces vale esto. Entonces, si se cumplen estas hipótesis, uno lo que tiene que hacer es decir, hipótesis 1, 2 y 3 de este problema que tengo valen, entonces puedo usar el teorema de la función implícita. Hipótesis 1 y 2 valen, entonces puedo usar Lagrange, multiplicadores de Lagrange. ¿Sí? Tampoco hace falta saberse las demostraciones, pero sí saberse las hipótesis para nombrarlas. Y saber qué es lo que podemos usar. Capaz estamos usando algo que por hipótesis no se puede usar. O tenemos que salvar casos particulares que no son obvios a primera vista. Y hacerse dibujitos también, hacerse dibujitos de lo que nos piden y no desesperar cuando hay algo que no sabemos. Después de eso, no sé si hay algo más que quiero decir. No, porque ya está, listo, terminó. Para mí terminó la materia. Finalmente, después de 18.000 años, listo análisis 1. Tenía desde antes de la pandemia, así que ya está. Practiqué mucho. Muchos parciales. A mí me sirvió mucho hacer parciales. Hice casi todos los parciales que había, algunos 2 veces. Y finales también. Los finales suelen ser bastante parecidos a los parciales. Y los parciales son un poquito más explayativos y más fáciles que los finales. Los finales suelen estar como más comprimidos. Capaz tienen 2 ejercicios de parcial en uno o cosas por el estilo. Por eso está bueno, capaz, si uno sigue el orden de complejidad, arrancar con parciales, que hay un montón para hacer, hay un montón, y después pasar a los finales. Y acordarse de estas cosas, ¿sí? Que a veces no aparecen tampoco. Por ejemplo, vectores paralelos, yo no lo vi en ninguno de los parciales. Ninguno. Y me recabió, me cagué todo cuando lo vi. Pero bueno, lo pude resolver y estuvo bueno. Así que vectores paralelos, vectores perpendiculares, ver capaz algunas nociones geométricas de si tengo 2 puntos en el espacio, cómo trazo un vector entre ellos, cómo armo un vector, cómo armo una recta a partir de cuando nos dan una recta de esta forma, cómo la paso a la otra, si nos dieran de la otra forma, cómo la paso a esta otra forma. Ver eso, ir y volver, cosas que van apareciendo que capaz no la vemos directamente en el ejercicio, pero sí uno podría hacerse la pregunta mientras hacen ejercicio es ¿qué pasa si nos dan la ecuación de otra forma? ¿Qué pasa si en vez de esto me piden esto otro? No es un ejercicio fácil saber eso porque uno tiene que saber cómo hacerse la pregunta, pero está bueno capaz estar atento solamente o atenta para que aparezcan. Capaz aparece una chispa de iluminación y dicen, capaz si esto fuera así, y hacerlo un hábito puede servir no solo en esta materia, sino en muchas otras. Y la manera de estudiar luego es esa, es no solamente hacer los ejercicios que nos mandan, sino tener una cabeza un poco más abierta para variar un poquito estos ejercicios y de nuestro lado, ¿sí? Poder imaginarnos qué pasa si varían un poco los ejercicios de este lado y estar más preparados para lo que va a ser después el examen. Fin, basta de hablar, no lo más, chao.